Silvia Lezcano, muchas gracias por estar aquí. Justo ahora teníamos otra entrevista con Ainara de Sandantis y nos hablaba de la falta de referentes. ¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este? Cuéntanos, ¿cómo empezaste? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí como referente? Bueno, Eva, Alejandro, gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, ¿cómo llegué aquí? Llegué aquí porque me gustaba la aeronáutica, pero de verdad yo no voy a presumir como hacen muchas de mis compañeras, de yo, pese a todo, estudié aeronáuticos. No, yo dije, quiero hacer aeronáuticos, y en mi familia me dijeron, vaya tontería más grande, aquí en España no hay industria aeronáutica. Claro, imaginaros, eso era en los años 75, ¿eh? No estamos hablando, y es verdad, no había industria aeronáutica en ese momento. ¿Te vas a dedicar a fabricar lavadoras? Pues yo a fabricar lavadoras no me voy a dedicar, así que pues haz caminos. No, caminos, por favor, no me gusta nada, ¿no? Y yo me hice ciencias químicas, ¿no? Yo soy química. Que entonces mucha gente me dice, ¿y cómo has llegado sin ser aeronáutica, siendo mujer, al puesto que has ocupado? Sí. Doble hándicap, ¿no? Sí. Doble hándicap. Y bueno, empecé la investigación pública, la verdad es que he tenido mucha suerte, yo creo que tengo una carrera que no cambiaría por la de nadie, también lo digo, una satisfacción enorme, porque me ha encantado mi carrera. Empecé en la investigación pública porque me apetecía hacer un doctorado, pero también he de decir que había eso era al principio de los 80, ¿no? Que había una crisis muy profunda en España, no había trabajo. Y bueno, pues yo me acuerdo cuando ya estaba para terminar la tesis, que empecé a echar currículums y demás, que bueno, en aquel momento se echaban por carta y en papel, ¿no? Y veían tu nombre de pila y lo rompían directamente en la industria. La industria no quería mujeres, por mujeres. Entonces, bueno, pedí una beca y estuve de postdoctorado un tiempo, encantada de la vida. Cuando ya me iba a ir fuera, pues resulta que de construcciones aeronáuticas me llamaron. Y a mí, claro, mi vocación era la industria aeronáutica. Yo había querido estudiar aeronáuticos, ¿no? Y me llamaron porque ellos... Esa aeronáutica es casa. Casa. En casa acabaste. Pero no fabricando lavadoras. Eso. Pero claro, era el momento en el que sí que empezaba a haber industria de ingeniería, es decir, que pasabas de ser un subcontratista que hacían cosas o tal, a de verdad, ¿no? Tener ya unos equipos de diseño muy grandes, con donde se hacían ya programas más importantes, más allá de los aviones pequeñitos, ¿no? Que venían haciendo casa, etcétera, etcétera. O sea, tenía sentido pues estar desarrollando mucho más, ¿no? Y tengo que reconocer que allí, bueno, pues no tuve ningún problema en tener mujeres, ¿no? Es verdad que yo tenía una ventaja añadida, que es que yo les conocí porque estaban apoyándose en el centro donde yo trabajaba, ¿no? Entonces, bueno, entendían que tenías un background que les podía echar una mano, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo, bueno, pues me fui allí, pero tampoco tenía la idea de quedarme para siempre, ¿no? Nunca había tenido esa idea de, ¿no?, la empresa para toda la vida, etcétera, etcétera. Y en principio, pues yo llegué allí para liderar un proyecto enorme europeo. Y al cabo de un año me dijeron, oye, ¿por qué no, además de llevar este proyecto, empiezas a meterte en los tipos de diseño y ya te quedas? Y acababa el proyecto y claro, y yo me dije, bueno, pues ya veré lo que hago, ¿no? Empecé a hablar con otra empresa de Lean y tal. Y nada, y estuve allí 34 años, o sea, fascinantes, sí, o sea, de pensar, voy a estar aquí 3 años hasta 34. Y bueno, la verdad es que yo lo que siempre me ha motivado es tener propósitos, que cuando me levantaba por la mañana dijera qué día más apasionante tengo por delante, nunca pensé en subir en el escalafón, o sea, no era lo que me motivaba, ¿no? El decir, y bueno, pues poco a poco, bueno, llegó un momento que me ofrecieron cambiarme de la parte de responsabilidad técnica, que cuando ya éramos Airbus, en Airbus ya me habían metido en muchos equipos de modelar la nueva empresa, ¿no? Etcétera, etcétera, en temas de gestión. Y bueno, pues me ofrecieron llevar todo el desarrollo tecnológico de la empresa, ¿no? Un puesto más de gestión que un puesto técnico. Y bueno, pues allí lo que hice fue cuál es mi hoja de ruta para poner y situar a España en el mapa de la tecnología dentro de Airbus, porque realmente España no estaba en ese mapa de tecnología. O sea, ¿hablamos de qué año más o menos? Y eso fue en el 2010. 2010. O sea, que es también súper reciente, más o menos. Sí, pero bueno,
Y así llegué, bueno, antes llegué a ser la primera mujer en el comité de ingeniería en toda la historia del bus, Que se dice comercial, pronto, ¿eh? ¿no? Sí, siempre el mundo de varones, donde es verdad que tenía que decir las cosas 2 veces y más alto, no voy a negar, o sea, no puedo decir no, ha sido todo a favor, ¿no? Incluso para ir al baño teníamos problemas porque no había. O sea, yo cuando empecé en la empresa y cogía el teléfono me decían, ¿me puede poner el señor Lazcano? Porque ellos ya asumían que era el papel de secretaria, mi propia secretaria, ¿no? Y eso pasaba, eso. Pero bueno, poco a poco las cosas van cambiando, son muchas manos remando en la misma dirección, ¿no? Porque además la diversidad, desde el punto de vista empresarial, yo estaba en el comité de dirección, me dieron esa oportunidad de la empresa, es que realmente da rédito, o sea, no es solamente altruista, sino que es que realmente aporta muchos beneficios. Y lo que sí que tengo que decir, porque o sea, yo siempre he dicho que los objetivos ambiciosos solamente se consiguen mediante colaboración, entonces he sido muy asociacionista y de hecho yo misma he montado cosas, ¿no? Ya se habla mucho de la Plataforma Tecnológica Espacial Española, pues no, eso existió con otro concepto, otra misión, nada que ver, y lo que conocemos hoy por PAE lo monté yo misma, es decir, vi que había una necesidad y la monté. He sido muy asociacionista, pero sí que es verdad que lo que siempre he buscado es, en vez de meterme en las asociaciones de mujeres, que también estoy en la MIT, estoy en el Erasmus en alto, pero no estoy en los equipos directivos, porque lo que he intentado siempre es dar de alguna manera, normalizar la presencia femenina en un ámbito masculino. Entonces, si por mi puesto de trabajo yo tenía el privilegio de poder estar en determinados ámbitos, pues estar. Y así pues, se normalizara que las mujeres también estamos ahí, ¿no? Y a nivel de militancia, eso es digamos, uno de los esfuerzos que sí que he hecho, ¿no? Que es visibilizar, estar en esos ámbitos masculinos, normalizarlo, por supuesto mentorizar a otras mujeres, ¿no? Y bueno, el decir, pues ¿cómo has llegado allí? Pues no lo sé, hay gente que dice, la gente más alta llega antes, o la gente que tiene la voz muy fuerte como tú, me dicen algunos, digo, claro. Y me decían, hay gente que me dijo, es que a veces intimida. ¿Tú crees que si yo no intimidara iba a haber llegado donde he llegado siendo mujer y encima no aeronáutico? Pues no, ni de broma, ¿no? Pero bueno, son formas de ser que te salen solas, ¿no? Y pues la vida te va llevando. Desde aquí, gracias por hacer ese camino y bueno, de alguna manera pues ser referente para las mujeres y ver que es posible, ¿no? Y cuando veíamos tu trayectoria, pues veíamos, o cuando nos cuentas ahora, ¿no? Cómo fueron tus inicios, a cómo va siendo el presente, a mí me gusta ver la evolución, ¿no? Ver cómo se hacían las cosas antes, ver cómo se hacen ahora, en toda esa evolución ver cómo conviven los dos mundos, ¿no? Cómo nos puede seguir sirviendo el mundo tradicional al mundo nuevo, el mundo nuevo cómo se van complementando. Entonces, hilando un poco por ahí, ¿cómo ves el All Space, ¿no? Y el New Space, cómo combinan, cómo se respaldan, cómo trabajan, ¿no? En ese espíritu también colaborativo que nos comentabas, que a mí también me parece súper importante? ¿Cómo ves esos dos mundos? Bueno, son dos mundos que son miscibles. Vamos a ver, el All Space no existe. No existe el All Space. Puede Yo pensaba existir, que era una colonia, hasta hoy, que ya se ha mencionado. Sí, podría ser, efectivamente. No, quiero decir, el New Space en su momento, cuando se acuñó el nombre, tenía sentido porque es que realmente era algo nuevo, que surgía. ¿Está dejando de ser nuevo? Pues sí, está dejando de ser nuevo, ¿no? Las novedades se van pasando. Pero el All Space no existe porque es el space que existió y que va a seguir existiendo, ¿no? Entonces, es verdad que las nuevas tecnologías facilitan que puedas tener que puedan dar cabida a la entrada a empresas más pequeñas, emergentes, de una manera proactiva, ¿no? y de una manera comercial, con una mirada comercial. Eso pues es gracias a las tecnologías, ¿no? Pues realmente el New Space tiene esa, ¿no? Hoy se decía, es una nueva forma de hacer las cosas, bueno, en ese sentido, ¿no? En el sentido de que es mucho más o realmente es bottom-up, es decir, nadie
desde arriba dice lo que hay que hacer, sino que las empresas surgen, desarrollan sus productos, le buscan su mercado. ¿Con apoyo público? Pues sí, también, por eso todos mis ciclos, ¿no? Obviamente tienen que competir entre ellas, etcétera, etcétera, pero la mayoría o han sido incubadas por un ESABIC o han tenido un Neotec de CEDETI, ¿no? Y muchas han estado invertidas también con un Invierte, como hemos oído hoy, en fin. Hay un apoyo público o también como PLD ganando una licitación, etcétera, etcétera. Y eso pues seguirá caminando. Las empresas, se dice mucho, ¿no?, que para ser rentables y para ser competitivas hay mucha verticalización del new space, es decir, que las empresas lo hacen todo desde el principio a fin. ¿Hasta qué punto eso, no es, hasta qué punto es factible en España y Portugal a nivel ibérico? No es del todo factible, ni tiene sentido. La NASA pues, lo puede hacer es un todo. poco lo que se ha escuchado antes, ¿no? Que uno mismo no se puede fabricar desde los zapatos hasta... Así hasta es, ¿no? Y ahí las grandes empresas también, y empresas que conocen, digo grandes empresas pues porque son las antiguas que conocen el sector, tienen mucho que aportar, ¿no? Las grandes, llega un momento, y hoy solo hemos oído decir Airbus, que no son competitivas y tienen también que cambiar su modo de hacer las cosas, ¿no? Y también se irán un poco... ¿Por caras, por lentas, por qué no son competitivas? Pues mira, las grandes empresas, para empezar, tienen unos costes indirectos muy grandes. Pues por la estructura gigantesca que tienen, ¿no? Luego tienen unas formas de hacer cuando ya las grandes empresas tienen como unos procedimientos que se aplican para todo. Para todo. Y tú vas a comprar un tornillo que es avionable, es decir, tú tienes que poner un avión y te aplican las mismas reglas a lo mejor que un tornillo para un proyecto de I+D, ¿no? Que tienes que hacerlo ya rápido a ver el que tengas, claro, que es para... no tienes esos mecanismos. Claro. Entonces, por burocracia, procedimientos... Claro, entonces tiene sentido también que se separe de alguna manera, que formes otra compañía, que lo aísles, y que te pongas a trabajar de una manera más ágil como hacen las otras empresas por otro lado. Es decir, que al final es miscible, va a haber un apoyo mutuo, va a haber un aprendizaje de unos a otros, ¿no?, de los pequeños a los grandes a los pequeños, y va a seguir existiendo todo tipo de programas que son top-down, que vienen de los gobiernos, de necesidades, etcétera, y programas bottom-up de gente que ve un nicho de negocio en un determinado momento el metano, por ejemplo, que hablamos quieren meterse. Puede ser, ¿no? Algo de detección de metano. Por ejemplo. Mira, oye, pues yo tengo una solución que claro, mira, perfecto, tal. Claro, por ejemplo. Y luego, bueno, pues que para ser competitivos tenemos mucho que aprender, ¿no? Y ya se ha hablado también de las empresas americanas, de SpaceX, etcétera. Pues es una empresa que tiene otra forma de hacer las cosas que no se asemeja a lo que nosotros estamos ni siquiera el New Space que podemos conocer en España, ¿no? Que es un poco esa utilización de lo que yo he aprendido, ¿no?, en otro sector, lo voy a aplicar aquí, que tiene mucho que ver con la competitividad industrial, las formas de fabricar de una manera muy barata, etcétera, ¿no? Y eso, pues todavía, ¿no?, el espacio también es bueno que se rodee de empresas que sean más transsectoriales, que puedan enseñar otras formas de hacer cosas, que les permita una mayor competitividad también, ¿no? Y no trabajar en nichos sectoriales, ¿no? Al final también es un poco del concepto que a lo largo de la mañana hemos escuchado, ¿no? Especialización. Al final, si puedes contar con empresas que ya son especialistas en eso, no te hace falta inventar la rueda, apóyate, colabora. Crea esas conexiones. Que no estamos haciendo lo mismo en dos empresas distintas, ¿no? Exacto. Al final, oye, exacto. Pues yo hago otra. Nos conectamos, claro, nos unimos y somos más efectivos, más eficientes. Claro, por eso los canales de interacción son tan importantes, ¿no? Son fundamentales. Y luego también, en ese sentido que estábamos hablando, también hay empresas grandes que han comprado startups, como puede ser el caso de Indra o el caso de GMV, ¿no? O sea, que también hay caminos que son esos, porque hay veces que una empresa que se tiene que hacer, como ha dicho Teresa Riesgo, de pequeña a mediana, de mediana a grande, muchas veces no lo puede hacer sola, ¿no? Y bueno, pues sí, puede hacerlo con fondos de inversión, etcétera, pero muchas veces otra forma de hacerlo el cobijo del grande, oye, pues exactamente. O sea, por la forma más probable que eso funcione, ¿no? Eso sí, tampoco hay que verlo como una amenaza, ¿no? Que muchas veces a lo mejor se puede ver compra una empresa grande a la pequeña, lo puedes ver como una amenaza, pero tampoco hay que verlo así. No, mira, yo solo he vivido en mi propia casa, porque mi hija montó una startup
y en un momento determinado tenían un primer producto puesto por primera vez en el mercado a nivel mundial, que es lo que les hizo crecer, ahora son 160 personas, pero llegó un momento en el que, claro, la gente cuando ve eso y que tienes éxito comercial, ¿qué hace? Pues yo me voy a meter en esto también. Eso Claro. de ser el primero te dura lo que te... O sea, el primero siempre habrá ser, pero el único no. El único no. Y para seguir siendo competitivo, al final te tienes que aliar con alguien, tú solo no puedes. No puedes competir con otra empresa que es mucho más grande. Que te va a alcanzar. Te adelanta por la izquierda. Pues time to market, ¿no? Que hay que darse prisa. Una vez que tienes la idea y la gente se entera, hazlo ya porque si no, el otro lo saca. Si no, ya no tiene sentido. No. Sí. Pierdes el momento, pierdes el mercado. Una pregunta a nivel de... Porque ha salido varias veces durante el día de hoy. A nivel de regulación, ¿tenemos un problema comparado con Estados Unidos? Con Chile entiendo que sí, por supuesto, porque allí sí que es up bottom, ¿no? Es total. ¿Tenemos un problema? ¿Es algo que deberíamos revisar? 27 ministerios en Europa, o no sé cuántos somos ahora, incluso a nivel dentro de esa... ¿Es un problema? Vamos a ver, es un más que a nivel regulatorio, Europa en sí mismo, y es lo que también trataba de explicar Juan Carlos, ¿no? Europa tiene es una rueda pesada, ¿no? Muchos idiomas, sí, por En muchos países con mucha normativa muy diferente también y pero la gente, organizar. sí, pero luego hay mucha falta de normativa también. O sea, hay países que van a hacer la ley del espacio que no existe. Pero la agencia, por ejemplo, la Agencia Espacial Española, sí, tiene varios ministerios que son los que están sentados en su board, porque está defensa, está transporte, está ciencia e innovación, está industria. Y lo bueno de tener una agencia precisamente es que ya no es un ministerio que se tiene que poner de acuerdo con otro. Ya hay una agencia. Que marca la pauta y que aglutina. Y cuando escribáis... Y toca todos los palos, exacto, por así decirlo. Exacto, eso es. Entonces, bueno, el hándicap, sabemos que en el mundo anglosajón tiene otra manera de hacer las cosas, en el sentido de que es mucho más liberal en las empresas. Está más a lápiz las normas. Sí, pues las hace adaptándolas a su realidad económica y a sus empresas, etc. Y bueno, todos estamos viendo ahora mismo la presión, ¿no? Y el apoyo a candidatos de la presidencia de Estados Unidos. Obviamente no es gratuito, ¿no? Nada es gratuito. A mí, bueno, sí que me gusta ver, ¿no? que en España pues estén moviendo pues este tipo de acuerdos, España-Portugal, ¿no? La creación de la Agencia Espacial Española, ¿no? Porque de algún modo me hace como confiar en que hay ese espíritu de innovación y ese espíritu de I+D también, que para mí creo que es importante que un país tenga ese espíritu, ¿no? Porque creo que lo enriquece. Y bueno, pues para todo ese talento también que hablábamos, ¿no? Que poder retener el talento en el propio país, incluso traer de fuera. Sí, no? el talento, yo eso lo he vivido cuando trabajaba en Airbus. La innovación es una empresa que hace innovación que tiene mucho mejor talento, un país que hace innovación tiene mucho mejor talento. España ha sido siempre muy buena en I+D y España ha tenido fondos para el I+D. Lo que no ha tenido nunca España ha sido una política proactiva, siempre ha sido reactiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si ha tenido fondos, ¿cómo no eres proactivo? Quiero decir. Bueno, porque era el café para todos, era la ciencia y excelencia científica por la excelencia científica, independientemente de si eso iba a tener... Hombre, hay conocimiento que tienes que tener, ¿no? Pero, quiero decir, hay una ciencia que es para adquirir conocimiento, ¿no? Pero no ha habido nunca una estrategia de decir cuáles son mis fortalezas, dónde quiero liderar, qué me pide además el resto del tejido nacional, ¿no? La industria, etcétera. Claro, ¿cómo puede ser esa ciencia? Puede ser una ciencia útil para el resto del tejido. Eso España no lo tenía. Por eso una de las asignaturas pendientes, y tanto dice el Ministerio actual, que es verdad, que su objetivo número uno ahora es la transferencia, es porque se hace muy buena ciencia, hay mucha ciencia, muy buenos científicos, pero eso se transfiere muy poco a la industria. Y hay muchas cosas que se pueden cambiar con legislación, aparte de hacer pues una ciencia, si quieres, también en muchos ámbitos más dirigida a los intereses nacionales. Y por otro lado, la innovación, ¿no? Que siempre lo ponemos todo, más de más.
Bueno, la I+D va por un lado y la innovación va por otro, esa es la realidad, ¿no? Porque la innovación al final es la aplicación en un producto, en un proceso, en un servicio. Sí. Y la innovación no ha tenido siempre ese reconocimiento social, la verdad, y por tanto tampoco monetario, como ha tenido el I+D. La innovación es todavía un poquito asignatura pendiente. Es verdad que CEDETI se creó para dar, es la agencia de innovación, ¿no? Y otra de investigación, pero es cierto que CEDETI hasta hace relativamente poco también era los proyectos de más excelentes, etcétera. De apoyo a la industria, pero al final de la industria, que no es la innovación de la industria, ¿no? Y se necesitan, si quieres, un poco más de herramientas de innovación, de ver además y de poder medir si eso ha dejado una huella, si esa innovación realmente ha servido para algo, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es... Sí, hay un retorno, ¿no? Digamos. Claro, que tiene que tener un retorno. Pues, ay Silvia, es un placer escucharte y es que podría estar horas y horas y horas conversando contigo, porque la verdad es que da gusto escucharte con todo el conocimiento que tienes y toda tu trayectoria. Muchísimas gracias, Pues muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias.